Realizado por el Servicio de Oftalmología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Es un agrado contar con su participación el día de hoy. El día de hoy tenemos a la doctora Patricia Magali Buendía Benavides, quien realizó su especialización en oftalmología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con una pasantía en retina y vitrio en el Jules Stein Eye Institute de la Universidad de California de Los Ángeles y una pasantía en retina y vitrio en el Bascom Palmer Eye Institute. El día de hoy, doctora, es un agrado tenerla a usted presentando el tema de enfermedades de interfase, reacción vitromacular, agujero macular y membrana epimacular. Sin más, la dejo para que pueda iniciar su presentación. Gracias. Muchas gracias, Elizabeth, y agradezco la invitación que me han hecho para poder estar esta mañana con ustedes y revisar estos temas tan interesantes. Es importante el manejo, no todos ellos son quirúrgicos. Muchas veces es importante hacer un seguimiento de estos problemas y de acuerdo a eso decidir si es que hay algo más que hacer. Entonces, tenemos que tener en cuenta las áreas donde hay mayor adherencia del vitrio a la retina. Entonces, estas áreas están en el nervio óptico, en la mácula, acá, en la ora serrata, como sabemos, donde está la base vitrea, a lo largo de los vasos principales. Por eso a veces hay hemorragias cuando el vitrio tracciona un vaso nada más, por ejemplo, y no hay una rotura. No encontramos la rotura por ningún lado y resulta que el vitrio ha roto una vena, por ejemplo, y eso ha causado una hemorragia vitrea. No hay desgarro en la retina. En la base vitrea y en el cristalino. Sobre el desprendimiento vitreo, tenemos que saber que todos nacemos con un vitrogel y la síntesis o licuefacción vitrea comienza aproximadamente a los 4 años. La separación entre el vitrio y la retina continúa en varios sitios de la periferia durante años hasta que la separación del vitrio de la mácula y el nervio óptico conlleva lo que llamamos el desprendimiento del vitrio posterior. A los 70 años hay un 50% de las personas que tienen un desprendimiento vitrio posterior. Entonces, ¿cómo es la secuencia de desprendimiento de la hialoides? Entonces, primero se va a desprender de esta región perifoveal, luego se desprende de las arcadas vasculares superior e inferior, después se desprende de la fóvea, luego de la retina periférica media, y al final se desprende del nervio óptico. Entonces, ¿qué pasa en esta unión entre el vitrio y la retina? Ahí tenemos la corteza vítrea posterior y la membrana limitante interna, ¿no? Que podemos ver acá, la corteza vítrea y la limitante interna. Entonces, en esa área hay un complejo de adherencia macromolecular compuesto por fibronectina y laminina. Esto se inserta en la membrana limitante interna y atraviesa la interfase y se une a las fibras de colágeno del vitrio. Entonces, ¿qué pasa? Estas fibras de colágeno van a empezar a licuarse, lo cual se llama síntesis. Y después se agregan estos haces y eso es la sinéresis. Esto lleva al colapso del vitrio y finalmente a que éste se separe. Entonces, a veces hay una separación anómala entre el vitrio y la retina, y esto pasa cuando la licuefacción vitrea es más rápida que la separación entre la corteza vitrea y la retina. Y esto hace que el vitrio se quede adherido, por ejemplo, a la mácula, por ejemplo, a la retina periférica, formando desgarros, y se calcula que 1.5% de la población tiene estos problemas. Entonces, como decía, esto no es un problema solo que compete a la mácula, sino puede causar desgarros, hemorragias vítreas, y en el caso de los diabéticos, esta adherencia al tejido fibrovascular puede causar desprendimientos de retina inclusive. ¿Cuáles son las anomalías de la interfase vitromacular? Entonces, esta es digamos, una visión general de los temas que vamos a tratar. Puede haber una adhesión vitriomacular, nada más, no hay deformación del contorno de la mácula, pero vemos que el vitrio está adherido a ella. Hay una tracción vitriomacular cuando ya hay una deformación del contorno de la mácula, un agujero macular de espesor total,
una membrana epimacular, el agujero macular lamelar o pseudoagujeros maculares. Esta es una clasificación internacional de la adhesión, tracción, vitromacular y agujero macular, publicada en el Ophthalmology en el 2013, y clasifica la adhesión vitromacular por su tamaño en focal, si es menos de 1500 micras, o amplia, si es más de 1500 micras. Esto es porque se ha visto que ese tamaño generalmente es la adhesión vitromacular. Y esta puede ser aislada o concurrente con otras patologías. La tracción vitromacular la clasifica en focal también o amplia, también aislada o concurrente. Y el agujero macular de espesor total por su tamaño en pequeño, menos de 250 micras, mediano de 250 a 400 micras y grande más de 400 micras. ¿Y por qué 250? Porque se ha visto que agujeros maculares de 250 micras tienen cierta posibilidad de cierre espontáneo y son aquellos que van a responder mejor a tratamientos como la ocriplasmina, tratamientos enzimáticos, ¿no? Y este agujero macular puede o no tener adherencia vitromacular. La causa del agujero macular puede ser primaria, idiopática o secundaria a otra patología ocular. Entonces vamos a hablar de la adhesión vitromacular. Esto ocurre cuando hay una incompleta separación del vitrio a la mácula. Mira, que es el vitrio y es adherida la mácula, pero la arquitectura macular está intacta, este paciente no va a tener síntomas. Esto es parte normal de un desprendimiento vitrio posterior. Y como ya mencioné, la adhesión puede ser focal o amplia y no requiere tratamiento. Entonces, sin embargo, hay pacientes que tienen agujero macular en un ojo, como en este caso, y en el otro ojo tienen la adhesión vitromacular. Entonces, estos ojos tienen más riesgo de desarrollar un agujero macular. Entonces hay que hacerles un seguimiento. Cuando vemos a un paciente con un agujero macular, tenemos que revisar la tomografía del otro ojo. Si hay una adhesión vitromacular, le vamos a decir al paciente que existe un pequeño riesgo que se forme en el otro ojo también agujero macular y que hay que hacerle un seguimiento. Y es diferente si ya está, se ha soltado el vidrio en el otro ojo. Si se ha soltado el vidrio en el otro ojo, le podemos decir al paciente que el riesgo que haga agujero macular en el otro ojo es mínimo, por no decir que no hay riesgo. Si es que está adherido, el riesgo es alrededor de un 14-15% que se produzca agujero macular en el ojo contralateral, ¿no? Y podemos ver este caso como ya operado, ya no tenemos el agujero macular, pero sigue todavía adherido el vitrio en el otro. En cuanto a la tracción vitromacular, entonces, como ya mencioné, también se caracteriza por un desprendimiento vitrio posterior incompleto, por adherencia anormalmente fuerte entre la hialoide posterior y la mácula. Y eso se debe sobre todo a tracción anteroposterior. Entonces, estos pacientes pueden venir con baja visión, metamorfosias, micropsias o escotomas. Entonces ya acaba de haber síntomas. Y en cuanto a los signos clínicos, pueden haber quistes maculares aislados como este y este. Puede haber asociado una membrana epirretinal. La hialoide posterior va a estar engrosada. Puede haber fluido subretinal o subfoveal. También pueden haber alteraciones en las capas retinales internas. Hay que siempre chequear el ojo contralateral, porque con gran frecuencia los problemas son bilaterales, ¿no? Y se ha visto que en el ojo contralateral puede haber una membrana epimacular en 40% de los casos, una adhesión vitromacular en 15%, tracción vitromacular en 10% y agujero macular lamelar en 5% de estas tracciones vitromaculares. ¿Cuál es la historia natural de estos pacientes? Las formas leves pueden ir a una resolución espontánea, por lo que un periodo de observación es razonable. No es raro que el paciente está decidiendo operarse o se le está pidiendo los exámenes. Estos demoran un poco y de repente el paciente viene y dice que está viendo muy bien y que ha mejorado su visión. Y esto es porque se ha soltado espontáneamente esta tracción.
Entonces, es un 11% de los pacientes que en 15 meses tienen una mejoría de 2 líneas de visión. Sin embargo, hay que tener en cuenta que aún en estos casos puede haber una reducción secuelar de la visión, cambios cistoides, agujeros maculares lamelares, agujeros maculares del espesor total, o sea, que pueden evolucionar a un agujero macular, defectos de los segmentos internos o externos de los fotorreceptores o una membrana epimacular. Por ejemplo, tenemos esta paciente de 68 años que tenía agujero macular en el ojo contralateral, pero en el ojo izquierdo, donde vemos la tracción vitreomacular, tenía una agudeza visual de 20-25. Solo había quistes en las partes más internas de la fobia y las partes externas estaban totalmente conservadas. Entonces la vimos a lo largo de los años, cómo persistió esta tracción sin afectar la visión. Entonces, realmente hay que conversar mucho con estos pacientes, explicarles los riesgos-beneficios de la operación. En este caso, probablemente no hubiera notado ella un beneficio, ella no tenía metamorfosias, su visión estaba buena y realmente fue un hallazgo esta alteración, porque ella vino para un control del otro ojo. Entonces, acá podemos ver los tamaños de la adhesión, ¿no? Cuando este es así focal, existe una gran posibilidad que se suelte espontáneamente. Cuando es un poco más amplia, ya es más difícil y tenemos que tener en cuenta que hay este desprendimiento foveal, entonces la visión va a estar más afectada y de repente puede no ser una buena idea esperar mucho. En cambio, si hay una adhesión gruesa asociada a una membrana epimacular, sabemos que este paciente es muy difícil, va a ser muy difícil que se suelte espontáneamente y es mejor recomendarle cirugía. Entonces, la asociación entre membrana epiretinal y tracción vitreomacular, eso ocurre porque estas membranas crecen de la superficie retinal, suben por el vítreo adherido y siguen a lo largo de la superficie posterior de la hialoidea desprendida. Esto aumenta la adhesión vitreomacular, evita el desprendimiento espontáneo de la tracción vitreomacular. Es muy importante tratar de determinar muy bien las características de esta tracción vitreomacular. Se ha estudiado los factores asociados con una liberación espontánea de esta tracción vitreomacular. Este es un estudio retrospectivo de 61 pacientes. Se encontró que 35% se resolvían en un año, pero si solo hay alteración de la retina interna, es más posible que haya la liberación espontánea, como en este caso. El compromiso de la retina interna, como en este caso, externa, es ya poco probable que haya liberación espontánea. Y el tratamiento intravitreo, cuando se necesita tratar a estos pacientes, previo, tiene mayor posibilidad de liberación espontánea. Este es otro caso, donde es una paciente que vino con una agudeza visual de 20-40, ¿no? Con quistes en las capas internas de la retina y tracción vitreomacular. Decidimos observarla. La visión mejoró un poco, pero mire, acá se estaba formando un agujero macular casi con separación de las capas más externas de la retina, pero la visión mejoró un poquito. Seguimos esperando, ¿no? Y a los 5 meses del inicio formó una membrana epimacular y la visión ya no mejoró. Entonces, esta persistió y la paciente quería ver mejor, le conversamos con ella, le explicamos que probablemente no mejoraría tanto, pero que el objetivo de la operación sería que en todo caso no iba a empeorar la visión, ¿no? Y entonces le hicimos vitrectomía con pelamiento de la membrana epimacular y de la membrana analimitante interna, y vemos cómo la agudeza visual mejora una línea, ¿no? Y el contorno foveal mejoró muchísimo. Sin embargo, no quedó ahí la cosa. Se engrosó ligeramente posteriormente y vemos qué pasó con el otro ojo. El otro ojo tenía una mínima tracción vitreomacular. Esta tracción se soltó, pero empezaron a ver estos quistes intraretinales y una membrana epimacular. Y entonces estos quistes aumentaron, pero felizmente en el tiempo no han cambiado. Y la paciente siempre que viene me dice que no ve bien
muy lejos, ¿no? Estos pacientes, hay que darse cuenta qué tipo de pacientes tenemos y tratar de explicarles que sean realistas con la visión que tienen y que sean realistas con lo que podríamos lograr con una intervención quirúrgica. Entonces, el manejo de la tracción vitreomacular incluye observación hasta que los síntomas visuales justifiquen la cirugía. Separación espontánea en menos de 30% y esperar por lo menos 3 meses. La vitrectomía logra separar esta lesión en forma constante y predecible. Tiene un riesgo bajo de formación de agujero macular, pero este puede ser cerrado si eso ocurre con otra cirugía. Hay varios estudios que han reportado mejoría visual de 2 o más líneas de Snellen en 45 a 100% de los pacientes, y esta mejoría es limitada por edema, fibrosis, quistes maculares y desprendimiento crónico de la mácula. En cuanto a la vitreólisis neumática, es un tratamiento relativamente nuevo, efectivo, mínimamente invasivo. Es el más costo eficiente. Hay estudios de series de casos con poca evidencia de calidad y pocas complicaciones reportadas. 9 de 16 artículos fueron elegidos para esta revisión que hicieron, donde el promedio de ganancia de aguja visual fue una línea de Snelling y un éxito anatómico fue de 57% en la revisión final. O sea que esto consiste en introducir una burbuja de gas expansible y poner al paciente boca abajo. Y esto logra separar esta lesión. La vitreólisis enzimática con ocre y plasmina es un tratamiento no quirúrgico, pero de alto costo. Tiene efectos secundarios frecuentes, aunque usualmente pasajeros. Estos se estudió 652 ojos y la adhesión se resolvió en 26.5% con ocriplasmina y 10% con placebo. Cierre de agujeros maculares menores de 400 micras en 40.6% de los ojos inyectados con ocriplasmina versus 10.6% de los inyectados con placebo. Entonces, esta es una revisión de Cochrane y porque preguntan por qué todavía no se usa más la ocriplasmina, ¿no? Y dicen que es porque la liberación de la tracción es solo un 30-40% comparado con la vitrectomía, que es un 100%. Hay una variabilidad de resultados debido a diferentes tipos de casos en los estudios presentados, y los factores predictivos positivos serían si tiene una edad menor de 65 años, si el ojo es fáquico, si el diámetro de la lesión es menor de 1500 micras y si no hay membrana epimacular. Entonces, solo el 7 al 28% sobre ocriplasmina y agujero macular. Solo 7 al 28% de los agujeros maculares que llegan al oftalmólogo son elegibles para este tratamiento de ocriplasmina, porque eso es lo que se propuso, que la ocriplasmina es un tratamiento no invasivo para los agujeros maculares, ¿no? Pero solo se recomienda usar si el tamaño de los agujeros es menor de 400 micras y que haya adherido el vítreo, ¿no? Que haya tracción vitreomacular. Y solo el 4 al 16% de los agujeros que vienen a la consulta reunirán esos criterios. Y en estos casos, al usar ocriplasmina, el cierre sube entre 25 a 50%. O sea que igual no es tan común el cierre. No podemos ofrecerle que de todas maneras va a cerrar. Y es un tratamiento de alto costo. Como conclusión, el manejo de la tracción vitreomacular debe ser individualizado basado en los hallazgos clínicos del paciente, los riesgos potenciales, los probables beneficios y los costos de cada opción. Deberán considerarse las necesidades visuales y el compromiso de la visión del paciente para decidir si observar o tratar. En cuanto a las membranas epimaculares, son membranas fibrocelulares y avasculares que crecen en la superficie interna de la membrana limitante interna y producen variados grados de alteración visual. Esta se ha descrito entre un 5.3 a 18.5% de la población general en estudios de muchos pacientes y la edad promedio de presentación es de 65 años. La causa se piensa que resulta de un desprendimiento vitreoposterior anómalo con vitreosquisis. Es una separación de la corteza vítrea posterior que deja una capa vítrea externa adherida a la mácula. Debe haber también un daño retinal leve
estimula una respuesta inmune con proliferación de células en la superficie retinal que forman una capa de tejido de cicatrización que tracciona la superficie macular. Entonces, la causa puede ser idiopática, asociada a enfermedades retinales o inflamatorias, trauma, tumores, cirugía intraocular, desprendimientos de retina y desgarros retinales. Con respecto a esto, a veces vemos pacientes que han tenido desgarros retinales y han sido tratados con láser, ¿no? Y a veces decimos, bueno, es por el tratamiento láser que ha formado la membrana epimacular, pero tenemos que tener en cuenta que este desprendimiento vitreoposterior fue anómalo para causar un desgarro, y eso mismo, solamente sin necesidad de láser, puede causar la membrana epimacular. Entonces no hay que echarle la culpa de todo al láser. Perdón. Entonces, GASI es una clasificación clínica de estas membranas en grado 0, grado 1 y grado 2. En el grado 0 solo hay un brillo sobre la mácula. En el grado 1 ya este es más marcado, pero sin alteración mayor, y en el grado 2 ya es el paque macular. Pero esta es una clasificación más actual basada en tomografía de coherencia óptica. Y entonces describe el estadio 1 cuando está la membrana, pero se preserva la depresión foveal. En el estadio 2 ya se pierde la depresión foveal y hay un engrosamiento de la membrana nuclear externa, como podemos ver acá. Y en el estadio 3 está la membrana epimacular, no tiene depresión foveal, pero aparece una capa foveal interna ectópica acá, ¿no? Y puede ser oscura o hiperreflectiva, y esto indica una alteración que ya es irreversible, y tenemos que pensar ya en decidir rápidamente la cirugía. No queremos que haya un déficit mayor de la visión. En el estadio 4 es todo lo del estadio 3 más una alteración de toda la anatomía de las capas de la mácula. Y generalmente acá la ganancia de visión es mucho más limitada, si es que se opera. ¿Qué es esta capa foveal interna ectópica que podemos ver acá? Acá. Entonces, es la aparición de una banda continua hipo o hiperreflectiva a la tomografía, que pasa a través de la capa nuclear interna y la plexiforme interna en la fovea, y persiste después de la cirugía en membranas epimaculares grado 3 y 4. Y para eso nos sirve recordar cómo es la distribución de todas las capas de la retina a la OCT. Y esto fue descrito por Gongueto y colaboradores, publicado en Retina en el 2019. Entonces, además hay anomalías traccionales, que se las traigo porque podemos ver una membrana epimacular y ver acá esto y decir, bueno, de repente hay una serosa central, o puede haber el inicio de una membrana neovascular, o en este caso puede ser un drusen, ¿no? Pero estas son anomalías asociadas a esta membrana epimacular. Y ese es el signo de la bola de nieve que podemos ver acá, o el desprendimiento foveolar, y esto es una alteración traccional nada más, o una lesión viteliforme adquirida, que es un acúmulo, pero causado o asociado a esta tracción. Entonces, ¿qué factores afectan el pronóstico visual? El tiempo que está distorsionando la mácula. Si esta paciente está 3, 4 años con el problema, tenemos que explicarle que es posible que no gane tanta visión, y que el objetivo de la cirugía va a ser más evitar que siga perdiendo. Después, el grado de tracción. Si esta es muy severa, entonces también eso, la visión que se recupere será limitada. Y en cuanto a la causa de la membrana, las idiopáticas tienen mejor pronóstico que las secundarias. Entonces, hay pronósticos basados ya en las alteraciones en la tomografía. Y estas se han descrito asociadas al daño retinal externo, y esto es si hay disrupción del elipsoide y la zona de interdigitación, dependientes del espesor central foveal, si hay alteraciones en los segmentos externos de los fotorreceptores. Y el daño retinal interno, si hay una capa retinal interna muy engrosada o esta capa ectópica interna foveal. Ahora,
Se ha estudiado en 5 años cómo se evolucionan estas membranas y un 39% se mantienen iguales. Entonces, si este paciente tiene bastante buena visión y desde cierta edad, por ejemplo, entonces aplicamos y le hacemos un seguimiento. Tenemos 40% de chances que no varíe y que su visión se estabilice. Pero alrededor de un 30% progresan, que afectan la visión progresivamente, y un 26% regresionan. Entonces hay que aplicarle eso a los pacientes. Entonces, por ejemplo, tenemos este caso de un paciente que vino muy preocupado a la consulta porque además era piloto. Los pilotos de aviación les exigen visiones muy buenas y les hacen controles frecuentes de visión. Entonces empezó a notar baja de visión y distorsión de la visión. Y en diciembre de 2018 podemos ver que había engrosamiento de la mácula en esta zona, con una agudeza visual muy buena, de 20/30. Esta permaneció casi igual, sin embargo, hubieron ciertos cambios en la conformación de la membrana epimacular. En marzo del 2019, la visión mejoró, y miren cómo se redujo el engrosamiento. A este paciente generalmente le damos gotas de antiinflamatorio, y realmente no está descrito si realmente son efectivas. Pero él casualmente dejó las gotas y empeoró su visión. Entonces le dije que renovara sus gotas y le iba a hacer seguimiento, y evolucionó favorablemente. No fue necesario hacer ninguna cirugía. En cambio, este es un niño que quiere ser futbolista, que tuvo un trauma con un pelotazo, y vino con una agudeza visual de 20/100, con esa severa atracción vitreomacular aparentemente desarrollada en muy breve tiempo. Fue en el 2016. Entonces podemos ver cómo había un estrangulamiento del centro de la fovea por la membrana epimacular. Y después de vitrectomía con pelamiento de la membrana epimacular y la limitante interna, recuperó una agudeza visual de 20/30. Podemos ver acá bastante buen contorno, aunque con un poco de adelgazamiento en esta zona, yo pienso, consecuencia del pelotazo. Este es otro caso de un varón de 62 años que había sido operado FACO con lente intraocular multifocal. Los pacientes con lentes intraoculares multifocales toleran muy poco cualquier alteración que afecte su visión, la notan mucho. Por ejemplo, si tienen una opacidad capsular posterior o empiezan a tener estas membranas epimaculares, esto baja su visión, la calidad de su visión bastante. Entonces él notaba miedo de esopsias, y poco después de la cirugía había notado esto. Entonces vimos cómo había la membrana epimacular, le hicimos un seguimiento y esta se engrosó, afectó más el área foveal y decidimos operarlo, y hubo bastante mejoría en la visión. Sin embargo, esto es algo común de esperar, no se recupera la depresión foveal, entonces no le preocupe que eso ocurra. Sin embargo, la visión mejora. Y eso hay que aplicarle también al paciente, que no espere que recupere la forma normal, sino que mejore. Eso es muy importante de explicarles. Y este es un caso. Por supuesto, está muy acelerado. Estas cirugías hay que hacerlas con mucho cuidado. Y ven como hay un brillo en la mácula, pero cuando empiezo a hacer el pelamiento me doy cuenta que estoy pelando la limitante interna, y es muy importante diferenciar cuando se pela la membrana epimacular y cuando se pela la limitante con la membrana epimacular. Por eso les he traído este video. En este caso estoy pelando ambas. Entonces no esperen retener y tratar de pelar debajo de la limitante, porque van a pelar la misma retina. ¿Ya? Entonces hay que ver cómo se enrolla, cómo es la característica de la membrana limitante interna, diferente de una membrana epimacular que les voy a mostrar en el siguiente video. Es esta de acá. Entonces acá empiezo a pelar, y en estos casos uso colorante Twin, que tiene azul de tripán y azul brillante, que tiene ambas membranas. Entonces empiezo a pelar, y la membrana epimacular es transparente, es gelatinosa, es más adherente, es totalmente diferente a la membrana limitante interna. Entonces la voy pelando con mucho cuidado. Esto, como les dije, es un video acelerado. Realmente estas maniobras hay que hacerlas muy cuidadosamente. Y ahí está la membrana epimacular, y después
sigo pelándola. Solo después, generalmente reteñimos, si es necesario, y pelamos la membrana limitante interna. Para pelar la limitante interna a veces también el tinte no tiene mucho, podemos, o se va limpiando con el tiempo de pelado, entonces podemos reteñir. Y la retención nos da una mejor idea de dónde nos hemos quedado en nuestro pelamiento y hace que este sea más seguro. Podemos ver cómo ahí estaba la limitante interna y se procede a pelarla. Este pelamiento es controversial, ¿no? Porque se ha visto alteraciones en la superficie de la mácula, porque la limitante interna es la parte más interna de las células de Müller. Y entonces estamos quitando parte de las células de Müller al pelarlas. Sin embargo, también vemos, incluso durante la cirugía, cómo pelamos la membrana epimacular y persiste el arrugamiento de la superficie de la mácula. Al pelar la limitante interna, esa mácula queda mucho más plana. Y lo que se propugna su pelamiento porque se ha visto que la recurrencia de las membranas epimaculares es menor cuando se pela la limitante interna. Entonces, para hablar del agujero macular de espesor total, es un efecto anatómico de la fobia con interrupción de todas las capas neuroretinales desde la membrana limitante interna hacia el epitelio pigmentado de la retina. Es causado por tracción anterior-posterior, secundaria, nuevamente, a una adherencia normal del vítreo a la fobia, y tracción tangencial por contracción de la corteza vítrea perifoveal. La etiología es idiopática en más del 80%, traumática en menos del 10%, puede asociarse a miopía patológica. Ayer justo he operado 2 pacientes asociados a miopía patológica y en uno de ellos tenía 36 milímetros de diámetro anteroposterior y casi no llegué a pelar el limitante con los pies. Otras causas, LASIK, electrocución, retinopatía diabética hipertensiva y también se puede asociar a macroneurismas. 72% son mujeres, hay más riesgo mayores de 65 años y el riesgo de desarrollar agujero macular en el ojo contralateral es un 10 a 15%, que es importante decirle al paciente y mirar el otro ojo cuando se revisa la tomografía. Típicamente esto ocurre, es el hecho que desarrolle agujero en el ojo contralateral entre 1 o 2 años después de presentado el agujero macular en el otro ojo. Y si hay desprendimiento del vidrio posterior en ese ojo contralateral, el riesgo baja a menos de 2% a 3 años. Esta es una clasificación que ha hecho este estudio, pero ya vamos a conversar sobre todo en lo que es el agujero macular, ¿no? El agujero macular de espesor total, este puede ser menor de 250 micras, puede ser redondo o tener un flap de vitro adherente al borde y puede o no tener opérculo, y la agudeza visual generalmente es buena, es un tamaño óptimo para intentar la vitrólisis enzimática, pero también el éxito con la vitrectomía es muy alto. Si este agujero es de tamaño intermedio, entre 250 y 400 micras, también puede tener el vitro adherente, puede o no tener opérculo, y también la probabilidad de éxito con la vitrectomía es más alta. Pero si este agujero es más de 400 micras, generalmente el vitro va a estar separado del agujero y hay un poquito menos de posibilidad de éxito anatómico con la vitrectomía. Acá podemos ver la adherencia vitreomacular. Entonces, el tratamiento más aceptado es la vitrectomía parcial. Es raro que cierren espontáneamente, por lo que el manejo frecuente es el quirúrgico. Casi la mitad de los agujeros maculares tienen un diámetro grande, más de 400 micras, en el momento del diagnóstico. Y la vitrectomía plana con pelamiento de la membrana limitante interna es la técnica que tiene más alta tasa de cierre, 90 a 95%, y sin pelamiento esta puede bajar a 75%. Se usan tamponamientos como el SF6 o el SF8 en estas concentraciones, o hay algunos que usan aire nada más. Cuanto a la facovitrectomía, se hace cirugía combinada de facomulsificación con lente intraocular y vitrectomía,
Se recomienda porque la mayoría de los pacientes son mayores de 50 años y ellos harán catarata rápidamente desde la cirugía. Entonces, mientras el paciente empieza a mejorar la visión porque se ha cerrado el agujero, empieza a bajar por la catarata. Entonces, esto puede ser frustrante. Entonces, es la ventaja de hacer la cirugía conectada, ¿no? Y las cataratas, aún en aquellos pacientes no tan mayores, pueden desarrollar cataratas suprasolares posteriores, sobre todo si no han estado muy boca abajo por el contacto del gas con el cristalino. Además, hay que mencionar que la cirugía de catarata en un ojo vitrectomizado es más difícil, hay más movimiento de la cápsula posterior que hace que puedan haber complicaciones o pueden haber, durante la vitrectomía, algún daño de la zónula que hay que tener en cuenta, que puede alterar la fijación del lente ocular. Además, hay mayor incidencia de edema macular cistoide y reapertura tardía del agujero macular después de la cirugía de catarata secuencial a la vitrectomía. Y la vitrectomía es más completa en un paciente pseudofáquico, lo cual permite un mayor llenado de la cavidad vitrea y mayor contacto del gas con el agujero. Entonces, esta es una cirugía de agujero macular, ¿no? En este caso, con colorante azul brillante, hemos tenido la membrana limitante interna. Es muy importante hacer un desprendimiento previo del vítreo posterior y para eso usamos transinolona. Por eso hay algunos cristales de transinolona que podemos ver ahí. Y en este caso estoy haciendo la técnica de flap invertido, que es una técnica que se ha visto que es mejor en agujeros maculares grandes, aumenta el porcentaje de cierre. Y ven cómo se nota además que se ha apelado a la limitante interna porque la retina que queda abajo queda como blanquita, como si tuviera un poquito de hematosa, ¿no? Y entonces ahí se deja en el borde del agujero los flaps de la limitante. En cuanto a la posición boca abajo, todavía no hay un consenso. 2/3 de los agujeros maculares cierran en 2 o 3 días, pero un tercio no. Puede depender del llenado de la cavidad vitrea con gas y del tamaño del agujero macular. Y los agujeros maculares refractarios es un tema que está actualmente en constante evolución y revisión. Y el doctor Estanislao Rizzo es el que propugnó poner membrana amniótica en el agujero. Y con esto la visión mejoró, de acuerdo a él, algunos casos hasta 20/50, pero parece que los que han tratado de hacer esa técnica critican si es una membrana amniótica preservada o fresca y parece que no han encontrado grandes ganancias de visión. Otros han puesto fragmentos de cápsula de lente, pero, sin tanta ganancia de visión, y el implante de retina autólogo propugnado por Tamer Mahmoud, parece que tuviera mejores resultados visuales, pero tenemos que tener en cuenta los riesgos de cortar un pedazo de retina y para tapar el agujero. Entonces, hasta qué punto hay que seleccionar muy bien al paciente, hay que explicarle que no tenga tantas expectativas de visión, pero en casos seleccionados puede ser de gran ayuda, ¿no? Y esta es otra técnica de relajación, donde crean desprendimientos de retina con cánulas muy finas y producen burbujas confluentes que estirarían la retina alrededor del agujero y esto favorecería que este cierre. Y para hablar del agujero macular lamelar, en estos casos la retina casi no está engrosada y hay esta proliferación epiretinal que podemos ver acá. Hay que buscarla porque puede pasar inadvertida y esto nos ayuda a diagnosticar. Y tiene carotenoides, o sea, va a ser un poco amarillento. Y hay un adelgazamiento de la fobia central con frecuente alteración del elipsoide y prominencias a veces centrales, como podemos ver acá. Pueden estar asociadas a membranas epimaculares. Y antes era llamado agujero macular lamelar degenerativo. Entonces, se les considera un estadio de evolución de un agujero macular, pero que se frustró, y generalmente tienen visión estable a lo largo de los años. Entonces, estas son dos teorías que he encontrado descritas por Shiraga,
para la formación, donde piensa que hay una tracción centrífuga del vitrio. Recording in progress. ¿Sigo? Sí, doctora, disculpe, continúe, por favor. ¿Puedo sacar esto? Got it, ya. Entonces, después se va creando una dehiscencia de la retina interna, que esta se separa de la retina externa, y hay migración desde las capas internas o externas de la retina, de este tejido que contiene estos pigmentos carotenoides y células gliales a lo largo de la cara hialoidea posterior. Esto causa la tracción vitromacular y contracción posterior de la hialoides, y causa una membrana epiretinal después de que se ha separado el vidrio posterior. Esta es una teoría. La otra teoría es que primero se produce un pseudo agujero con una membrana epimacular, pero hay la dehiscencia y hay también posteriormente la migración de las células retinales. Entonces, Shiraga ha propugnado cirugía en casos de pacientes que aumenten los síntomas de metamorfosis o causen reducción de la visión. Y en esta técnica escribe que lo importante es pelar el tejido epimacular. Es llamada la técnica de Shiraga. Este tejido macular que vimos en la tomografía, que se ve acá también, primero se va a pelar y se va a rellenar el agujero con este tejido. Y después se pela la membrana limitante interna y se cubre también con el agujero. Con esto, por ejemplo, describe que agujeros maculares de 20-25, por ejemplo, logran 20-15 de visión. Eso es un éxito, realmente. Es que los japoneses son así, ¿no? Son perfeccionistas, ¿no? De 20-25 mejoraba más que 20-20, y esos son algunos de los casos. Pero lo más común es que sea esto, ¿no? Que una agudeza visual preoperatoria de 20-60 mejoró el contorno foveal, pero la agudeza visual permaneció igual, ¿ya? Entonces eso es algo que hay que considerar cuando vemos estos tipos de agujeros maculares atróficos, ¿no? El pseudo agujero macular es se ve a simple vista como un agujero macular, pero hay una membrana epimacular asociada, este agujero es de mediano tamaño, y realmente no hay un agujero, sino que hay una contracción de la membrana limitante que eleva los bordes que rodean el centro de la fovea. Y esto se presenta en un 8-20% de las membranas epimaculare, pero no hay pérdida de tejido, generalmente la visión es buena, y solo si progresa la membrana epimacular se puede afectar la visión y proponer cirugía. Muchas gracias. Lista para las preguntas. Muchas gracias, doctora Magali. Ha sido un placer contar con su presentación. Ha sido muy enriquecedora para el conocimiento de los residentes. Le doy pase al doctor Guillermo Barriga para que le hagan los comentarios respectivos. Magali, muchas gracias. De nada. Tu presentación. Bueno, siempre hay comentarios y preguntas. Una de las preguntas que siempre nos hacemos cuando vemos un agujero macular de mucha data, de mucho tiempo, es si vale la pena operarlo o no. ¿Tú tienes algún criterio para decidir cuándo le vas a decir a un paciente que ya no vale la pena operar su agujero macular? Su agujero macular. Ya. Entonces se basa en la visión. Cuando tienes un agujero macular de mucho tiempo. Sí. Se basa en la visión. ¿Tienes algún criterio para decidir? Sí. Generalmente se basa en la visión que está teniendo, ¿no? Si la visión es cuentadedos, yo sé que va a mejorar de repente de cuentadedos a mucho a de repente un 20-200. O 20-100 podría ser. Entonces hay que explicarle eso al paciente, que no va a tener visión de lectura. Y en segundo, hay que tener en cuenta la edad del paciente. O sea, si es un paciente mayor, sus necesidades de visión son limitadas, entonces, ¿para qué someterlo a una cirugía? El paciente de repente no va a poder ni siquiera guardar el boca abajo, y va a ser un problema para él. El estado del ojo contralateral también es importante. Si es un ojo único, hay que considerar
y si él quiere mejorar su visión, tomar el riesgo de la cirugía, lo sí le haría. Pero si el ojo contralateral está bien, y es una persona mayor, que ya va a mantener una buena visión en el otro por mucho tiempo, también hay que considerar eso. Después, si hay otras alteraciones, por ejemplo, si hay una degeneración macular, el paciente es mayor y tiene una degeneración macular, hay que tener en cuenta la toxicidad de la luz de la cirugía, de la progresión de su degeneración macular. Un agujero grande, me dices. ¿En qué casos yo diría, como te digo, ojos únicos para tratar de mejorar lo que se pueda de visión? Y hay que tener en cuenta también mi experiencia con las técnicas a las que yo estoy familiarizada, ¿no? Porque un ojo único, el empezar a hacer una técnica que nunca he hecho y proponerle hacer así, yo prefería probar y mejorar mi técnica en varios pacientes antes de proponerle un ojo único, ¿no? De repente lo refiero a donde alguien que ha hecho varios trasplantes retinales en estos casos, por ejemplo, ¿no? Entonces, también depende de eso. De acuerdo, de acuerdo. Y la otra inquietud muy frecuente de los pacientes que se van a operar es todo tiempo en la recuperación. En realidad, la expectativa del paciente es recuperarse muy rápido, pero nosotros sabemos que esto tarda un tiempo. Más o menos, ¿cuánto esperas tú para decidir si tu operación ha tenido éxito funcional? Ya, desde el preoperatorio les digo que 6 meses. 6 meses. Y eso hay que repetírselo, porque el paciente se ve el gas y dice, pero todavía veo distorsionado. 6 meses, al familiar también hay que decirle. Entonces, y le explico, lo primero es cierre el agujero. Una vez cerrado el agujero, lo que gane de visión va a depender de usted, de la vitalidad de su retina, de todos los factores, de dónde partimos. Generalmente les digo que son 2 líneas de visión, en promedio, lo que se gana de visión. 2 líneas de visión en promedio. Y les digo, algunos ganan, otros no ganan, otros pierden, porque si no se cierra el agujero, puede bajar la visión. Esto hay que decirle al paciente, pero se olvida. Hay que repetirles, hay que decirle al familiar que entienda eso. Y entonces, nuevamente, lo primero que tenemos que lograr es que cierre el agujero. La visión ya es algo progresivo. Pero desde que se cierre el agujero, yo les hago de agudeza visual mejor corregida a todos. Cada cita. Apenas pueden ver, les voy viendo cómo va su visión. Y generalmente, si el agujero no está mucho tiempo, llegan a agudezas visuales de 20-25. Y sobre todo si partimos de 20-60, ¿no? Entonces llegan a 20-25. Si partimos de 20-100, ya mejoran a 20-50, ¿no? Ya no visión de lectura. Eso hay que decirle. Mire, hasta acá ve usted, esa es la segunda, esto de la carpilla, le digo, y la visión de lectura es acá. Entonces usted no va a lograr visión de lectura, va un promedio de ganancia hasta acá. No les digo, ¿no? Porque después dicen, pero con el otro ojo no leo con este ojo. Tienen que saber que no van a ganar visión de lectura. Si tengo un paciente con 20-50, le digo, ojalá que gane visión de lectura. Pero esa visión de lectura no va a ser como la del otro ojo. Siempre la visión del otro ojo va a ser la perfecta. Esta visión ya no va a ser igual. Esa es la otra cosa. Pero todavía veo un poco distorsionado, pero todavía... es así, igual en las membranas cerebrovasculares. La visión ya no va a ser la misma. Esto estamos mejorando. No estamos recuperando totalmente la visión. Estamos mejorando, pero hay que repetirles a cada rato. Eso es lo que siempre les dicen. O sea, que primero, para explicarle lo que tiene, para decidir con el paciente, tipo de operación, eso es media hora, ¿no? Y si van sus familiares, preguntan mucho. Y hay que aclarar todas las dudas. Y hablar de los riesgos de las cirugías, ¿no? Hablar de la cirugía de catarata o no la cirugía de catarata. Entonces, es mucha explicación al paciente, pero el paciente muchas veces escucha lo bueno y no escucha lo malo. Entonces, hay que repetir eso cada rato. De acuerdo. Ok, Magali.